presentan su programa Es de Justicia. Buenos días, amigos de la teleaudiencia. Reciban un cordial y fraterno saludo acompañado de un fuerte abrazo de esos rompecostillas a la distancia a todos nuestros fieles televidentes que domingo a domingo nos vienen sintonizando en este su programa Es de Justicia. El Código Orgánico General de Procesos de reciente promulgación ha variado algunos procedimientos en el manejo de los juicios. Hoy analizaremos los cambios suscitados en torno a la citación dentro de todos los procesos. Pero como nuestro programa se denomina Es de Justicia, por justicia, hoy queremos rendir un cálido homenaje a la doctora Pamela Martínez, jueza de la Corte Constitucional con el más alto puntaje que llegó 100 sobre 100. Pamela recibe nuestros más cordiales felicitaciones y nuestros mejores deseos de éxito de todos quienes hacemos el programa Es de Justicia, y te auguramos pues los mejores éxitos en tus días en la Corte Constitucional. Muchas gracias, Jimmy. Buenos días. Muchas gracias por esas palabras. En efecto, comenzamos una nueva era, comenzamos un nuevo camino, y con la bendición de Dios y con el apoyo de todos los ciudadanos que fielmente nos sintonizan domingo a domingo, vamos a lograr esa justicia constitucional tan necesaria para nuestro país. El tema de hoy, como acertadamente lo mencionas, Jimmy, es de vital importancia para el éxito de todo juicio. Porque para que surta efectos jurídicos es necesario que la citación cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley. Para analizar este y otros cambios en la citación, entrevistamos días atrás al abogado Carlos Zambrano Vintimilla, juez de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, con quien regresaremos en un interesante conversatorio después del corte comercial. Ya regresamos. Al regresar, la citación de ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce se lo realizará mediante el exhorto a las autoridades consulares. Es de Justicia. Ya estamos de regreso en Es de Justicia. Como lo mencionó Pamela, hoy contamos con la intervención del abogado Carlos Zambrano Vintimilla, juez de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas. Hasta mayo del presente año, para proceder a citar dentro de un juicio, los abogados que nos regíamos por el mecanismo establecido en el Código de Procedimiento Civil, el mismo que con la promulgación del COGEP desaparece, en el artículo 53, que define a la citación como el acto por el cual se le hace conocer al o el demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Si bien es cierto, el Código Orgánico General de Procesos COGEP recoge varias de las normas del Código de Procedimiento Civil que han sido incorporadas en el COGEP, también incluye algunos cambios, por lo que le preguntamos a nuestro invitado, a la luz del COGEP, ¿cuántas clases de citación existen? Y él nos ha explicado brevemente cada una de ellas. Escuchémoslo. Es importante indicar que en el mismo artículo establece 3 clases de citaciones: la personal, mediante boleta o por medios de comunicación. La primera, que es la citación personal, que se cumplirá con la entrega personal a la o al demandado, o en caso de personas jurídicas que no puedan representarse por sí mismas, a su representante legal en cualquier lugar, hora y día. En el caso de la citación por boleta, esta se produce cuando, al no encontrarse personalmente a la o al demandado, se lo citará mediante 3 boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. En el caso de no encontrarse persona alguna, se fijará en la puerta del lugar de su habitación. En el caso de boletas para un representante legal, esta se la hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo en días y horas hábiles, entregándosela a uno de sus dependientes o empleados previa constatación que se encuentre activa dicha empresa, para la cual el respectivo citador
dará su respectiva razón y certificación de que ha dado con el lugar y que la empresa se encuentra activa. Ahora, en la última modalidad, que es la citación a través de los medios de comunicación, esta se produce cuando una persona cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se la citará mediante, aquí tenemos dos situaciones adicionales. La primera, por publicaciones que se harán en 3 fechas distintas en un periódico de amplia circulación del lugar. Y de no haberlo, se lo hará en un periódico de la capital de la provincia, asimismo de amplia circulación. Ahora, en el caso de que no se pueda hacer la publicación por periódico, se la hará también por medio de la radio. En este caso, mediante mensajes que se transmitirán en 3 fechas distintas, ¿ya? Pero por lo menos 3 veces al día en una radiodifusora de la localidad, en horarios de 6 de la mañana hasta 10 de la noche, que contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente. Precisamente aquí aparece la primera novedad, la citación a través de los medios de comunicación diferentes o adicionales a los ya tradicionales. Es importante señalar que en todas las citaciones que se realizan de manera pública se debe hacer una declaración que el peticionario le es imposible determinar la individualidad del domicilio o residencia de la o el demandado. Cuando se acuda a los registros públicos, se deberá declarar bajo juramento esta imposibilidad. Así es, Jimmy. Y en la práctica, cuando queremos acceder a la citación por los medios de comunicación, debemos justificar que se han agotado todas las diligencias, todas las vías, como por ejemplo que hemos hecho una constatación en la guía telefónica física, en la guía telefónica virtual. Hemos buscado el domicilio, por ejemplo, aquel reportado en el servicio de rentas internas cuando se va a obtener un RUC o alguna otra diligencia que sea de acceso público para certificar que se ha agotado todas estas vías, porque si no se lo justifica, ese juramento no va a ser aceptado como una causal para poderlo realizar por la prensa, encima que va a ser por la radio. Jimmy, quiero compartir con nuestros amigos esta novedad que nos ha pasado, que en estas últimas semanas se han incrementado las consultas hechas a nuestro programa en torno al tema de familia. Y sobre esas preguntas quiero rescatar aquella formulada por una televidente que quiere demandar al padre de su hijo que se encuentra en el exterior, por lo que le solicitamos al abogado Zambrano su asesoramiento. Escuchémoslo. Tal como nos dice o nos indica el artículo 57 del Código Orgánico General de Procesos, al indicar la citación de ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce, se lo realizará mediante el exhorto a las autoridades consulares. Es importante indicar qué es el exhorto. El exhorto es un medio de comunicación procesal entre autoridades que se encuentran en distintos países y que sirven para practicar diversas diligencias en el lugar en que el juez del conocimiento tiene jurisdicción. Es un proceso que se lo canaliza por medio de las autoridades consulares o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a nuestro invitado por su acertada respuesta y a nuestros televidentes por confiar en su programa Es de Justicia. Hoy por hoy conozco que en las misiones diplomáticas y oficinas consulares que tiene nuestro país en diferentes ciudades y países del mundo, existen personas especializadas para brindar este puente de comunicación para que se haga efectivas las citaciones. Sí, Jimmy, en este mundo globalizado, en el que cada día las distancias se acortan, resulta hasta ilógico que niñas, niños y adolescentes no perciban el derecho de alimentos de sus progenitores bajo el pretexto de que viven fuera del país, de que no residen en el Ecuador. El exhorto que ha mencionado nuestro invitado se lo realiza en función a los convenios internacionales que tiene suscrito y ratificado el Ecuador como Estado miembro. Por eso la normativa entre los países miembros de los convenios internacionales de abrir sus puertas a otros países que deseen proteger los derechos de sus ciudadanos residentes, aún
frente a personas que se encuentran fuera del país. De otra manera, y de no existir reciprocidad entre los países interesados, sería totalmente imposible alcanzar todas estas metas que nos hemos planteado. Sí, Jimmy, también seleccionamos otra consulta que nos hiciera una amiga televidente. Ella solicitó conocer cómo demandar al padre de su hijo y cómo le hace conocer al demandado el contenido de la querella. Y esto fue lo que nos contestó nuestro invitado, el abogado Carlos Zambrano. Escuchémoslo. En la actualidad, el procedimiento para la sustanciación de las acciones de prestación de alimentos es a base de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que en su artículo 34 enumerado se indica que debe ser, primero, por escrito; segundo, tiene que ser presentada en el domicilio del titular del derecho; y tercero, de acuerdo al formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura. Nuestra amiga que nos hace la pregunta debe también, y por medio de su, bueno, en este caso de su patrocinador, debería de también presentar o anunciar las pruebas que justifiquen la relación filial y parentesco con del reclamante, así como la condición económica del alimentante, porque son dos puntos interesantes y que el juez debe de dar al momento de resolver: justificar la relación filial y la capacidad económica del demandado. Una vez que se han anunciado esas pruebas, el juez en su primer decreto fijará una pensión provisional por la cual se sustanciará el caso en una audiencia única. Gracias, Carlos. En efecto, en programas anteriores tratamos el tema del procedimiento sumario en materia de alimentos, por lo que, si ustedes se lo perdieron, les recomiendo ver el video de este programa en el canal YouTube, donde semana a semana nuestro equipo de producción sube los programas para vuestro conocimiento. Jimmy, pero hay un cambio en el procedimiento de la citación. Así es, Pamela. Es importante destacar que, si bien es cierto, y según lo establecido en la disposición final segunda del Código Orgánico General de Proceso, este entra en plena vigencia después de 12 meses de su expedición. Es decir, entraría en plena vigencia el 22 de mayo del 2016. Hay algunas excepciones, tales como en el caso del abandono, copias certificadas y citaciones. Para estos casos, su vigencia comienza a partir de su publicación, es decir, el 22 de mayo del 2015. Por ello, a partir de dicha fecha, las citaciones ya no se realizan siguiendo lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, que permitía la citación por medio de notario, el notario público, a través de la boleta única, que se la hacía en ciertas ocasiones con el agente de policía, sino con las modalidades mencionadas por nuestro invitado. Esto es, en persona, por boletas o a través de un medio de comunicación. Quisiera también, Pamela, que escuchara la ciudadanía lo que el abogado Carlos Zambrano nos dijo acerca de la implementación del Código Orgánico General de Procesos. Sobre este punto, considero que tal vez ahora, hasta que entre el Código Orgánico General de Proceso a funcionar de manera más eficiente, tal vez puede ser que se den ciertas demoras al momento de hacer las citaciones a los demandados, porque efectivamente se va a tener que utilizar al funcionario citador para que haga por lo menos la citación en persona o las 3 boletas, lo que antes era con boleta única, que era más rápido. Otro punto que tengo que indicar ya para terminar sobre esta pregunta es que el procedimiento que lo indica el artículo número 34 de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia van a ser ahora también reformadas con la expedición del COGET, y por lo cual los procesos de prestación de alimentos será sustanciado mediante la vía sumaria o el proceso sumario, que lo encontramos a partir del artículo 332, numeral 3, el cual se indica que
será resuelto en una sola audiencia, la cual tendrá 2 fases. Quedan algunos temas en el tintero, pero los iremos desarrollando en futuros programas. Agradecemos al abogado Zambrano por su participación en nuestro programa y a nuestros televidentes por su confianza al escribirnos. Esperamos sus comentarios, inquietudes y consultas a la dirección de correo electrónico y Twitter que aparece en sus pantallas. Estaremos muy complacidos en poderlos asesorar. Es tiempo de un corte. Ya regresamos. Al regresar, Si el fiscal pidió prisión preventiva, este pedido debió haber estado ampliamente fundamentado. es de justicia. Siguiendo con nuestro compromiso de mantenerlos al tanto de los asuntos que sean de su interés, el abogado Salazar contestará las preguntas que escogió producción para esta semana de aquellas que ustedes nos las han formulado. Señor presidente del Colegio de Abogados del Guayas, de la manera más comedida me dirijo a ustedes y quisiera saber su opinión. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal pidió prisión preventiva y la jueza, sin hurgar el proceso, la concedió. Hice la apelación y los jueces la concedieron el 8 de septiembre del 2015, pero el actuario hasta el día de hoy no notifica la resolución. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Espero su respuesta. Saludos. Es importante que la actuaria del despacho notifique de manera inmediata la concesión del recurso de apelación de la prisión preventiva dictaminada. Cabe indicar que la finalidad de concederla es garantizar la comparecencia de la persona procesada al juicio, así como el cumplimiento de la pena. En su caso, si el fiscal pidió prisión preventiva, este pedido debió haber estado ampliamente fundamentado para que el juzgador lo conceda. Le sugiero pedir a su abogado patrocinador que insista en el despacho del recurso de apelación y, si eso no se cumple, formular una queja al Consejo de la Judicatura por el retardo del despacho. Apreciado abogado Salazar, soy brasilero y resido en el Ecuador hace algún tiempo. Lo felicito por su programa. Mi consulta es la siguiente. Me están ofreciendo prestar mis servicios en una entidad pública por la especialización de mis conocimientos. Apreciaré me oriente sobre qué documento se debe presentar para tal efecto. En efecto, la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento han normado el trabajo para personas extranjeras. Para ello, deben obtener una actualización laboral emitida por la Unidad de Talento Humano de la institución en la que tiene interés de trabajar, acompañando copia del pasaporte, copia del visado vigente y copia de cédula en el caso de tenerla. Es de justicia. Realmente todos nos sentimos muy contentos y agradecidos por las consultas que ustedes, apreciados televidentes, nos formulan. Ahora veamos cuáles han sido las actividades que se han realizado durante esta semana. Es de justicia. El flamante directorio de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, liderado por su presidente, Jimmy Salazar Gaspar, fueron recibidos por las más altas autoridades judiciales del país. Así fueron recibidos por el doctor Gustavo Yalc, el Pleno del Consejo de la Judicatura y el director de la Escuela Judicial, quienes ratificaron su compromiso de coadyuvar en actividades en beneficio del gremio de abogados a nivel nacional. De igual manera, el presidente de la Corte Nacional de Justicia y los presidentes de la Sala de tan alta corte recibió la delegación de directivos de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y se comprometieron en compartir su experiencia y conocimientos con todos los abogados a nivel país. Asimismo, en el marco del seminario internacional organizado por la Corte Constitucional, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, documento que fuera suscrito por el presidente de la Corte Constitucional, doctor Patricio Pazmiño, y el presidente de la FENAE, abogado Jimmy Salazar. También en su constante rendición de cuentas, el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del CAG y presidente de la FENAE, atendió inquietudes de la prensa. El Colegio de Abogados del Guayas invita al Seminario de Derecho Constitucional a realizarse desde el lunes 9 al jueves 12 de noviembre en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de 18 horas a 20 horas.
Se contará con expositores de altísimo nivel, entre ellos el doctor Alfredo Ruiz, el doctor Cristian Mazapanta, el doctor Pablo Alarcón, doctora Pamela Aguirre y la doctora Pamela Martínez. Para mayor información, comunicarse a la sede provisional del Colegio de Abogados del Guayas. Yo me despido deseándoles un excelente domingo y los dejo en la excelente compañía del abogado Salazar y el comentario de la semana. Con el Código Orgánico General de Proceso se busca viabilizar los trámites en las distintas unidades judiciales. Y hoy hemos analizado lo que acontece en las citaciones y como Colegio de Abogados, hoy como Federación Nacional de Abogados, vamos a estar vigilantes del cumplimiento de esta nueva normativa jurídica que está ya en vigencia y que a partir del 22 de mayo del 2016 entrará toda en vigencia en el Ecuador todo. También quiero agradecer a todos y cada uno de los presidentes, a los directorios de cada uno de los colegios de abogados del país, a los delegados a la Asamblea, que el día 8 de octubre estuvieron de manera unánime, alborozados, con ese fervor de fiesta que vinieron todas las provincias a respaldar un proyecto de cambio, de transformación, de refundación de la nueva Federación Nacional de Abogados. Nuestro compromiso de seguir luchando sin descanso porque se inaugure la justicia en el Ecuador. Los dejo con la frase de la semana: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Que sigan pasando un excelente día domingo. Bienvenidos al microinformativo de la Corte Constitucional. Bienvenidas y bienvenidos al resumen de actividades de la Corte Constitucional del Ecuador. Soy Ana María Suárez. Aquí empezamos. El 26 de octubre del 2015, en la sala de audiencias de la Supercom, se instaló la sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional número 006-E-2015, cuyo orden del día constaba como segundo punto presenciar el sorteo que realizará la Comisión Calificadora para la primera renovación parcial de la Corte Constitucional, con el objeto de determinar los 3 jueces de la primera Corte Constitucional que deberán ser reemplazados. Bien, estando el quórum correspondiente, declaro instalada esta sesión extraordinaria. Proceda a la lectura del orden del día. Convocatoria y orden del día número 006, extraordinaria 2015. Puntos a tratarse. 1. Verificación del quórum e instalación de la sesión. 2. Presenciar el sorteo que realizará la Comisión Calificadora para la primera renovación parcial de la Corte Constitucional, con el objeto de determinar los 3 jueces de la primera Corte Constitucional que deberán ser reemplazados. 3. Clausura. Hasta allí el orden del día, señor presidente. Los delegados de la Comisión Calificadora de la Función de Transparencia, tras el sorteo respectivo, determinaron la salida de los jueces constitucionales: María del Carmen Maldonado, Antonio Gagliardo Loón y Marcelo Jaramillo Villa. Antonio Gagliardo. Marcelo Jaramillo. María del Carmen Maldonado. Al término de la sesión extraordinaria, el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño Freire, en rueda de prensa agradeció el trabajo de los jueces que resultaron sorteados. Ha concluido la sesión extraordinaria convocada por la Constitucional y ha contado con la participación de la Comisión Seleccionadora, cumpliendo el mandato de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Se ha desarrollado un acto de trascendental importancia para el fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en el Ecuador. Se ha procedido a la primera renovación parcial del Pleno de la Corte Constitucional y ustedes, y a través de ustedes, señores miembros, trabajadores de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, han sido testigos directos de la transparencia del acto llevado a cabo. Esto no hace más que consagrar que la institucionalidad del Ecuador funciona, trabaja
y que se somete a la normativa vigente. Quiero, a partir de este medio, de estos medios y de este momento, expresarles a los 3 colegas jueces que por mandato de la SAC han terminado hoy sus funciones, el reconocimiento particular a la doctora María del Carmen Maldonado, al doctor Antonio Gagliano, al doctor Marcelo Jaramillo, el reconocimiento personal como presidente de la Corte y a nombre del Pleno que dirijo, el reconocimiento a su desempeño profesional, a su amistad, a su solidaridad y su enorme entrega al trabajo de la Corte Constitucional. Nos dejan un legado primero de amistad, de profesionalismo y dejan un ejemplo a seguir para que el país sepa futuro. De quienes llegamos a estas altas designaciones estamos sujetos a la norma vigente y eso es lo que ha sucedido el día de hoy. El país debe estar tranquilo que la institucionalidad funciona y que se maneja en la Corte Constitucional y en los procesos de renovación con total y absoluta transparencia los cambios establecidos por el orden jurídico. El titular de la Corte Constitucional además resaltó la transparencia con que se llevó a cabo el sorteo que fue presenciado y evidenciado por los representantes de los medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios. Esto al tiempo de señalar que conforme a la ley, la próxima semana los 9 jueces calificados y designados por la función de transparencia deberán ser posesionados ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para posteriormente dar paso a la designación de las nuevas autoridades de la Corte Constitucional del Ecuador. Gracias por su atención a este resumen de actividades de la Corte Constitucional. Soy Juan Sevilla, colaborador de la Dirección de Comunicación. Les esperamos la próxima semana. No se olvide de sintonizarnos en RTU, Ecuador Inmediato Radio y Radio Latina. Poder Constitucional. Poder de la gente.